Hola, ¿qué tal? Yo soy Jenny Jiménez, soy consultor de SAP Business One y el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de cierre anual en SAP Business One. Vamos a estar trabajando en la versión 10.0. Tenemos preparada la siguiente agenda donde vamos a platicar qué es un cierre de ejercicio, comentaremos las diferencias entre un cierre de ejercicio y un cierre mensual en Business One. Vamos a platicar también de las consideraciones iniciales y de la preparación que tenemos que hacer para el cierre para llegar directamente al proceso de cierre. Platicando el proceso de cierre, vamos a hacer un ejercicio práctico directamente en SAP Business One. Posterior a esto, vamos a crear ajustes de periodo 13 y vamos a verificar cómo se ven los reportes financieros después del cierre, incluyendo los ajustes de periodo 13 que hayamos realizado. Vamos a platicar también lo que es la anulación del cierre. Empecemos con qué es el cierre anual. El cierre anual es un proceso administrativo que se marca de manera obligatoria, en el cual todas las empresas efectúan correcciones a su contabilidad en caso de tenerlas. Comprueban sus inventarios y determinan si han cumplido con todas sus obligaciones fiscales, así como preparan la base de datos para operar en un nuevo ejercicio fiscal, dejando las cuentas de resultados en cero al calcular la utilidad o pérdida que se haya obtenido a lo largo del año. ¿Cuáles son los dos procesos de cierre que tenemos en Business One? Bueno, tenemos el cierre mensual que es opcional y el cierre anual que es obligatorio. Como saben, Business One tiene la contabilidad en línea, lo que quiere decir que cada que se efectúa un movimiento en la base de datos, la contabilidad queda aplicada. Por supuesto que en ocasiones se requiere hacer algunos ajustes, a meter movimientos adicionales o algunas pólizas de reclasificación, etcétera. Todo esto es el trabajo que hacen nuestros contadores al final del mes y los primeros días del siguiente mes. El cierre anual se efectúa aproximadamente entre los meses de enero y marzo y también hay un cierre de auditoría que se efectúa aproximadamente entre mayo y julio. Esto depende, por supuesto, de los procesos que cada una de las empresas tenga y bueno, los meses o las fechas pueden variar en la ejecución de sus cierres. ¿Cuáles son las diferencias principales entre cierre anual y cierre mensual? Bueno, el cierre mensual no requiere la apertura de nuevos ejercicios. Opcionalmente podemos bloquear un mes anterior, que es un periodo contable anterior. No lo ejecutamos desde la utilería de cierre de ejercicio. Podemos requerir efectuar un control de inventario, esto es opcionalmente. Muchas empresas sí lo hacen, muchas otras no, y lo hacen cada trimestre. Esto depende también de la operación de cada empresa. Opcionalmente, se depura la cartera de socios de negocio, lo que es posible. No reclasifican saldos, solo en casos muy específicos, y se calculan las diferencias cambiarias para las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. El cierre de ejercicio anual, tenemos que efectuar un respaldo de nuestra base de datos antes de efectuar este procedimiento, ya que es irreversible. Tenemos que crear el siguiente periodo contable necesariamente. Opcionalmente puedes crear numeraciones para nuevo ejercicio y se verifica que no se tengan documentos preliminares, entre otras consideraciones que vamos a detallar a continuación. De las consideraciones más importantes es el área contable tiene que estar totalmente involucrado. Ellos son los responsables de preparar y ejecutar el proceso de cierre en Business One. Es súper importante tener un ambiente de pruebas actualizado donde los contadores puedan trabajar, revisar todas estas consideraciones y poder ejecutar el cierre en esta base de datos. Recordemos que este es un proceso irreversible y si por alguna razón se comete un error al estar ejecutando el proceso, no hay manera de reversar todo el efecto del cierre. Esto es una tarea y responsabilidad de su área de sistemas. Cuando se haga el ejercicio, ningún usuario puede estar conectado hasta Business One. Esto en la base de datos productivos, por supuesto. Generar respaldo a la base de datos productiva es súper importante, es por eso que se hace mucho hincapié en este punto. Tenemos que crear nuestro nuevo ejercicio. Si para el momento de hacer el cierre aún no está generado nuestro nuevo ejercicio fiscal, es momento de generarlo. Tenemos que abrir todos los periodos contables, es decir,
Si voy a hacer el cierre anual de mi año 2021, tengo que verificar que cada subperiodo o cada mes de este año esté con estatus cierre de periodo. Si se encuentra con estatus bloqueado, no me va a aparecer en la lista cuando yo ejecute el cierre anual. Tenemos que validar también que todas las cuentas en el plan de cuentas se encuentren activas. Si en alguna ocasión ejecutamos el cierre anual y encuentra que una de nuestras cuentas de resultados está como inactiva, nos va a marcar un error al ejecutarlo. Tenemos, por supuesto, que tener listas las cuentas contables que vamos a utilizar para el cierre, que es nuestra cuenta de arrastre y nuestra cuenta de cierre de ejercicio. Aquí, para hacer la diferencia, la cuenta de arrastre es la cuenta que se guarda en el cajoncito de capital contable y es donde se va el resultado del ejercicio. La cuenta de cierre de periodo es una cuenta puente. Hay contadores que utilizan la misma cuenta para el efecto. Esto dependerá de la administración de cada uno de ustedes. La cuenta de cierre de periodo al final del proceso queda en cero. Es importante aplicar en productivo siempre y cuando se haya validado el proceso en el ambiente de pruebas y haya sido satisfactorio. En las consideraciones iniciales, lo primero que tenemos que revisar es si tenemos creado o no nuestro nuevo ejercicio fiscal. Si no lo tenemos creado, vamos a crearlo. Lo tenemos que crear con subperiodos como meses. Automáticamente me va a dar 12 en cantidad de periodos. En la versión 10 de SAP, al crear el nuevo periodo, ya nos va a dar la fecha de vencimiento sugerida. En este ejercicio yo le puse en mayo, lo que me da como fecha de vencimiento del 1 de enero del 2022 al 31 de mayo del 2023. Anteriormente, la ampliación de la fecha de vencimiento la teníamos que hacer manualmente. En la versión 10 ya podemos darlo como predefinido para los nuevos ejercicios fiscales. Esto nos va a evitar que al final del año tenemos facturas que tengan 30, 60, 90 o 120 días de fecha de vencimiento y pasen al siguiente ejercicio fiscal, ya no nos va a marcar error en la fecha de vencimiento. Aquí lo podemos ver, está el 31 de mayo del 2023, creando el periodo contable de 2022. Ya que tenemos el periodo contable creado, hay que revisar que cada mes del periodo que vamos a cerrar esté como estatus cierre de periodo, ya que de otra manera no lo vamos a poder ver visible en la ventana de cierre de periodo. Aquí vemos el periodo contable, estamos revisando uno de los 12 subperiodos de este ejercicio y visualizo que tengan cierre de periodo. Las cuentas, todas las cuentas de resultado en su información detallada tienen que estar como válidas. Si encuentra una como inactiva, les recuerdo que les va a marcar un error. Tenemos que crear nuestras cuentas contables. Aquí vemos el resultado del ejercicio en el cajón 3 y nuestra cuenta puente. En este caso la puse en el cajón 9 de ingresos y egresos. También dependerá del criterio de sus contadores. Ya que tenemos esas consideraciones iniciales, vamos a pasar a las preparaciones para el cierre. La primera validación que nos sugiere SAP es que verificamos que la numeración de documentos esté correcta. Aquí en esta ventana seleccionamos todos los documentos con los que yo tenga afectaciones y voy a poner la fecha de todo el ejercicio que vamos a revisar. En este caso es el 2021, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Sí? Este es un método muy rápido para poder determinar si tenemos algún issue en nuestra numeración de documentos. ¿De acuerdo? Esto está en el módulo de gestión, utilidades, verificación de números de documentos. ¿Qué sucede aquí en ocasiones? Que encuentran algunos saltos de documento o numeraciones cortadas y demás. Esto ocurre porque nosotros estamos poniendo un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero si alguna de las numeraciones corre a otro ejercicio o proviene de un ejercicio anterior, no las vamos a ver en este periodo.
pero no quiere decir que haya un error. ¿Cómo lo podemos verificar? Si ustedes encuentran que les arroja algún documento que tiene saltos de documento, entonces lo que tendríamos que hacer como primera sugerencia es quitar la fecha desde y hasta. Eso les va a dar un resultado más certero de toda la información de la verificación de documentos. ¿De acuerdo? Les va a dar la seguridad de que no hay un salto o una duplicidad en la numeración de documentos. Si ustedes encontraran aún quitando la limitante de la fecha, encontraran todavía que se tiene algún salto o alguna diferencia en los documentos, por favor, contáctenos en centro de soporte para revisarlo. La siguiente validación es verificar que no tengamos documentos preliminares pendientes por crear. ¿De acuerdo? Si nosotros manejamos procesos de autorización o tenemos la costumbre por operación de generar borradores de documento, hay que procurar crearlos, los que vayan a aplicar y los que no, habría que borrarlos. En esta ventanita de informe de documentos preliminares podemos revisar todos los documentos de todos los usuarios que estén con estatus pendiente de crear. Si encontramos uno, habrá que tomar acción si va a proceder a su creación o si se va a cerrar o a cancelar. Otra preparación para el cierre es verificar si tenemos stock negativo. Esto es porque algunas sociedades, como parte de su proceso de cierre, hacen un conteo de inventario. Antes de hacer el conteo de inventario, pues hay que validar que no se tenga un inventario negativo. Para esto se usa el reporte de estatus de stock, que está en el módulo de inventario. También se puede ver más a detalle en el reporte de informe de auditoría de stock. También está en el menú de reportes de inventario. ¿Por qué podía yo tener stock negativo? Porque no esté manejando un control de stock por almacén. Si lo manejo como general, entonces al realizar algunos movimientos me da el efecto que esté negativo, pero no es que tenga realmente documentos o artículos en negativo. Esto es derivado de una parametrización, pero este reporte les va a dar esa visualización. Otra de las preparaciones es hacer el conteo de inventario. El conteo de inventario físico se ubica en el menú de inventario, operaciones de recuento de inventario. Aquí nosotros tenemos que seleccionar qué usuarios están haciendo esta preparación. Aquí lo que nos marca esta ventana es todos los artículos que tenemos en los almacenes y aquí podemos hacer el conteo. Aquí lo que vamos a hacer es revisar la cantidad que tengo, contar realmente la cantidad contada. Si se encuentran diferencias, hay que anotarlas. El complemento de esta ventana es la contabilización de estos efectos. Todas las diferencias que se hayan encontrado en el recuento de inventario tienen que afectarse contablemente. Para eso se tiene que convertir este recuento de inventario a una contabilización de stock o ir directamente al módulo de inventario, contabilización de stock. Aquí únicamente pues aparecerán aquellos artículos que tienen diferencia en la cantidad contada contra lo que tienen en sistema. Al crearlo, ya se va a afectar la contabilidad ajustando la información en la cuenta de inventario. Habiendo revisado las consideraciones iniciales y las preparaciones para el cierre, vamos a realizar el ejercicio práctico del proceso de cierre en SAP Business One. Bien, ahora vamos a dar inicio a nuestro ejercicio práctico. Lo primero que vamos a hacer es iniciar con las preparaciones y consideraciones iniciales. Voy a verificar que todo esté en orden con mi periodo contable que voy a hacer. En este caso voy a revisar el periodo 2020, que es el que voy a cerrar. Desde enero 2021 al 2012, todos mis subperiodos están como estatus cierre de periodo, que es el correcto. Si alguno estuviera con estatus bloqueado, habría que desbloquearlo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia de ponerlo desbloqueado a cierre de periodo? Que el estatus de cierre de periodo va ligado a una autorización de usuario. Este proceso de cierre anual es exclusivo para el área contable. Si permitimos que todos los usuarios puedan seguir creando movimientos en la base de datos, esto va a entorpecer
todas las revisiones o reclasificaciones que el área contable tenga que hacer. Es por eso que los usuarios deben de estar con autorización en cierre de periodo para que puedan contabilizar en el ejercicio al que se va a cerrar. Entonces debe quedar como cierre de periodo. Ahí vemos que está ok. Y ahora vamos a revisar que tenga mis cuentas contables. Aquí tengo lista mi cuenta resultado de ejercicio, donde se me va a guardar la pérdida o utilidad que haya tenido en este ejercicio fiscal, y mi cuenta puente que me pide como parte del proceso. También hay que revisar que todas mis cuentas de resultados estén como válidas. Si alguna está inactiva, habrá que ponerla como válida para que no nos marque error en el proceso de cierre. Ya que hemos revisado eso, entonces podemos continuar con nuestras validaciones. Lo primero que vamos a hacer es revisar la verificación de documentos en el módulo gestión, utilidades, verificación de numeración de documento. Aquí seleccionamos y ponemos la fecha del periodo en que vamos a revisar, en este caso enero 2020 a 31 de diciembre del 2020. Vamos a darle OK, aquí nos da el resultado. Esto es a veces común que nos lleguen incidencias de este tipo. Aquí nos dice que nos faltan números del 520 al 524. Vamos a revisar rapidísimo los documentos de pedido. Okay. Aquí podemos ver que sí existe. Lo que pasa es que este pedido ya salta al ejercicio 2021 y únicamente estamos revisando hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces no quiere decir que no existan, aquí pueden tener la tranquilidad que sí, únicamente pues que no está en este periodo que estamos revisando. Okay. Ya que lo analizamos y vemos que todo está ok, podemos continuar con nuestras validaciones. Ahora vamos a verificar los documentos preliminares. Esto lo podemos verificar en nuestros informes de compras y ventas, en cualquier módulo, informe de documentos preliminares. Aquí podemos verificar qué documentos tengo todavía pendientes de crear y tomar decisiones al respecto. Voy a darle OK. Aquí nos marca 1. Vamos a ver qué es la situación. Bueno, este es un borrador, pero está rechazado. Entonces, no hay ningún problema. Viene de un proceso de autorización que no se autorizó. Entonces, es correcto. Ahora vamos a verificar nuestro estatus stock negativo. Vamos a revisarlo desde el módulo de inventarios en los reportes de inventario. Reportes de inventario, el primer reporte que voy a utilizar para esto es mi estatus de stock. Aquí tengo mi estatus de stock, le pongo todos los artículos y todos los almacenes y que me oculte los que no tengan cantidad. Vamos a dar OK. Y aquí no tengo cantidades negativas. Si tuviera cantidades negativas me lo desplegaría en los primeros lugares de esta lista. Si tuviera artículos negativos puedo apoyarme también del reporte de auditoría de stock, que me daría el detalle de lo que yo estaría viendo en pantalla. Si me marca un solo artículo negativo o dos, puedo revisarlos independientemente sin tener que mandar llamar todos. Esto es únicamente para validación. ¿Por qué se puede manejar stock negativo? Uno, porque tengan permitido en su base de datos que les deje manejar stock negativo. Es poco usual. Y la segunda es derivada de una parametrización donde no se está ejecutando o considerando el stock por almacén, sino de manera general. Entonces, sí hay stock, pero se considera la suma de las piezas que están en todos los almacenes. Si tengo 10 piezas repartidas en mis 3 almacenes y quiero sacar las 10 piezas del almacén 01, los otros 2 almacenes me quedarán como cantidades negativas. Se ajustan como va moviéndose el inventario. No quiere decir que recaigas en inventario negativo. Realmente siempre has tenido existencia, sin embargo es una manera de visualizar cómo se genera el movimiento derivado de esta parametrización donde no se está considerando un stock por almacén. Entonces esto también es un poco usual. La mayoría de nuestros clientes tienen parametrizado el stock por almacén, entonces no tienen este problema. Ahora vamos a revisar, por ejemplo, los conteos de inventario.
Esto es muy recomendable a final de año porque muchas veces por algunas situaciones muy particulares, porque se rompieron piezas, porque en alguna salida o entrada de mercancía hubo una variación o se perdió alguna movimientos de inventario físicamente, a veces la información que tenemos en nuestro sistema no cuadra con lo que realmente tenemos físicamente. Hacer un proceso de cierre es una buena oportunidad para hacer un conteo de inventario y ajustar mi cuenta de inventario como corresponde. Si hay piezas que están faltando físicamente, hay que ajustarlo en sistema, o si hay piezas de más, hay que ajustarlo también en sistema, sobre todo para que estén disponibles para la venta. Esto se hace también en el módulo de inventario, en operaciones de stock. Y hay una opción que dice operaciones de... En la ventana de recuento de inventario, aquí tenemos que seleccionar todos nuestros artículos que vamos a procesar en este conteo de inventario. Vamos a seleccionarlos. Ok, y aquí tenemos que verificar la cantidad que tengo en sistema contra la cantidad que realmente cuentan mis usuarios. Si no cuentan diferencias, se va a ver de manera correcta. Si encontrarán diferencias, por ejemplo, ok, que hay una diferencia de menos cantidad física contra lo que tengo en inventario. Aquí, por ejemplo, encuentro 2 y así se me va a ir actualizando todo mi documento de recuento de inventario. Ya que termine, hay que crear el recuento. Aquí ya se generó el recuento de inventario. Podemos revisarlo y proceder a la contabilización de stock. Podemos hacerlo desde el mismo recuento de inventario o irnos directamente al módulo de contabilización de stock dentro del mismo módulo de inventario. En esta ventanita únicamente se van a poner las líneas en las que yo haya encontrado diferencias. Las que no tengan diferencias no van a aplicar en esta ventana. Aquí me va a dar las diferencias en cantidad y también en desviación para darme un total de lo que se va a ajustar en este movimiento. Cuando nosotros demos crear, entonces se va a hacer realmente la contabilización en nuestra cuenta de inventario, tanto para aumentar como para disminuir el valor. Bien, ya que terminamos con el conteo de inventario, vamos a proceder realmente con el cierre de periodo. Es ideal que para cuando iniciemos con el proceso de cierre se hayan revisado la mayor cantidad de documentos que estén pendientes de crear. Por ejemplo, si tengo facturas pendientes de crear, es decir, entregas pendientes a convertir a facturas, si tengo notas de crédito que aplicar, cualquier tipo de estos documentos esté ejecutado antes del proceso de cierre para tratar de dejar lo más limpio posible el cierre y no hacer tantos ajustes y reclasificación y estar metiendo movimientos posteriores al cierre. El proceso de cierre como tal en Business One es realmente muy simple. Está en el módulo de gestión, utilidades, cierre de periodo. En este apartado vamos a seleccionar las cuentas contables. De resultados, aquí vamos a ver de ingresos hacia abajo, vamos a seleccionar el periodo que vamos a cerrar. 2020 de 01, que es enero del 2020, y aquí tengo que vigilar o confirmar nuevamente que todos mis subperiodos existan. Si alguno me falta aquí, es porque está bloqueado en los parámetros de los periodos contables. Hay que ir a desbloquearlo, cambiarlo como a cierre de periodo. Aquí en parametrizaciones yo puedo poner algunas referencias. Puedo poner saldo final. Aquí puedo poner saldo inicial. La fecha del saldo final es el último día del periodo que estamos cerrando y la fecha inicial es el primer día del periodo que estamos por abrir. En este caso es enero del 2021. Okay, aquí vamos a visualizar las cuentas asociadas. Aquí vamos a ajustar las cuentas. Mi cuenta de arrastre de saldo es mi cuenta de resultado de ejercicio. Y mi cuenta de cierre
También la tenemos creada por acá. Vamos a seleccionar únicamente las cuentas de resultados. Es importante, si ustedes cambian las cuentas que tienen aquí, se les va a reseleccionar todo. Hay que ajustar nuevamente únicamente las cuentas de resultado. De este lado tenemos los socios de negocio. Este es opcional. Si ustedes quieren también hacer un cierre de los saldos de sus socios de negocio, les recuerdo que tienen que dejar lo más limpio posible los documentos. Es decir, si tengo pendientes por crear facturas, las haga notas de crédito, las haga pagos pendientes, también los realicen. Y esto lo tendrán que hacer en un cierre nuevo, es decir, primero vamos a correr este de las cuentas y si yo quiero utilizar el de socios de negocio, vuelvo a entrar a esta ventanita de cierre periodo, quito la opción de cuentas y únicamente tildo la de socios de negocio. No lo hagan, no es recomendable hacerlo todo en un mismo movimiento. Este, les repito, es opcional. Con que cierren las cuentas de resultados, con eso cumplen con el requerimiento. Voy a dar a ejecutar. Aquí en la parte superior ustedes pueden ver que tengo los mismos parámetros que acabamos de configurar en el botón de parametrizaciones. Puedo hacerlo desde ahí para que cuando entre esta ventana ya esté, o puedo hacerlo directamente en esta ventana. Esto es opcional. Aquí vemos la información que ya pusimos y en el cuerpo de esta ventana vamos a ver todas las cuentas que tuvieron contabilización en ese periodo. Aquí puedo yo tildar las que ya haya revisado y esté segura que con ese saldo van a cerrar. Esta ventanita se amplía y dice autorizado, que es su check. Yo puedo ir tildando aquellas cuentas que yo ya revisé y puedo ir guardando esta información. Esto lo hago con el botón de guardar que está aquí abajo. Lo voy a seleccionar. Entonces, la siguiente vez que yo abra el cierre de periodo y vea el informe anterior, me va a abrir el informe que yo di guardar. Hasta este momento no está ejecutado el cierre, es únicamente como proceso de revisión. Puede ser que esté autorizado todo y que lo guardemos y el gerente jefe del área contable ya nos dé el visto bueno. Entonces, en ese momento sí se puede hacer la ejecución como tal del cierre. Vamos a hacerlo. Aquí vamos a colocar nuevamente la información. Aquí esta información ya nos la guarda y no vamos a ejecutar un informe anterior. Vamos a hacer la otra opción. Saldo final, saldo inicial. Aquí vemos todas las parametrizaciones. Vamos a imaginar que ya está todo autorizado y entonces sí, vamos a proceder con la ejecución de cierre. Recuerden que una vez que nosotros demos ejecutar y el cierre termine y se nos generen nuestras pólizas de cierre, no podemos cancelar este movimiento. Lo que vamos a hacer es cancelar las pólizas que les voy a mostrar más adelante. Ejecutamos y empieza mi proceso. Estos son mensajes de sistema. Nosotros decidimos darle continuar. Aquí ya termina mi proceso de cierre. Si yo cierro todas mis ventanas y vuelvo a entrar, aquí yo voy a poder ver que ya no me va a marcar cuentas. ¿Por qué? Porque estas cuentas ya están afectadas con el cierre. Voy a ir a revisar los asientos para que podamos ver cómo es que se generan los asientos. Todos los que sean CB son los asientos que se generaron a través de esta contabilización. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver todos los que fueron afectados. Origen CB, recuerden. Ahora, este tipo de movimientos hacemos hincapié que son irreversibles. Pero, ¿qué pasa si no monté mi base de datos de pruebas, no corrí el proceso en mi base de datos de pruebas y lo hice directamente en productivo y tengo muchos errores y necesito cancelar todo? ¿Qué va a pasar? Que vas a tener que cancelar póliza por póliza que se haya generado a través del cierre de periodo en SAP Business One. No puedes hacer una póliza manual nueva donde afectes todo porque no tiene el mismo efecto de cancelación. Para que pueda tener el efecto de cancelación que se espera, tienes que darle clic derecho, cancelar.
a cada póliza generada derivada del cierre del periodo. Es muy importante que hagan sus pruebas para no llegar a esto, ya que en ocasiones son muchas las pólizas que se generan a través de este proceso. Ahora, otro punto importante son los ajustes de periodo 3. ¿Qué pasa cuando yo tengo ajustes de periodo 3 y SAP no me da un periodo 3? En este caso tenemos la generación de asientos contables que podemos marcar como ajustes de periodo 13, que es este tilde que estamos viendo en la parte superior. Aquí yo tengo que poner la fecha, es importante poner la fecha en la que se va a hacer el ajuste, que es del cierre que se está haciendo. En ese caso tiene que tener fecha del 2020. Si yo no tengo cuidado con hacer la fecha de contabilización del 2020, se me va a generar con 2021 y vamos a tener que empezar a parchar y cancelar movimientos. Entonces vamos a hacer un ajuste de periodo 13 de el 15 de junio del 2020. 15 de junio del 2020. Vamos a seleccionar alguna cuenta de gastos. Vamos a hacer una reclasificación. Aquí. Y vamos a crear el documento. Este documento tiene el efecto de periodo 13. Vamos a crearlo. Y aquí nos queda crear. Ahora, una vez que yo hago ajustes de periodo 13 o ajustes que yo necesite marcar que no sean de periodo 13, pero aún así necesite meter en la base de datos, tengo que correr mi cierre nuevamente. Voy a irme a gestión, cierre de periodo. Selecciono nuevamente mis parámetros. Mis periodos, mis cuentas están aquí. Y aquí únicamente voy a ver todas aquellas cuentas contables que hayan sido afectadas posteriores al cierre. ¿De acuerdo? Voy a dar a ejecutar para que también estén consideradas en ese ejercicio. Con eso termina nuestro proceso de cierre en Business One. Realmente son dos pantallas muy sencillas. Lo importante es toda la preparación anterior a llegar a este proceso. Ahora, ¿qué puedo revisar después de haber generado mi cierre? Desde luego los asientos contables. Todos los que están generados como se ve son ajustes de periodo de cierre anual. Este es mi ajuste de periodo 13, ahí vemos que está creado. Y ahí están todos mis asientos contables de origen CB, que son los saldos de mi cierre anual. Desde luego, tengo que revisar mis informes financieros. Me reporte que reviso mi balance provisional. Voy a seleccionar todas mis cuentas contables de 1 de enero del 20 a 31 de diciembre del 20. Es importante considerar los saldos iniciales y los saldos finales y estar al corriente con todos nuestros cierres anteriores para que no tengamos diferencia en la visualización e interpretación del reporte. Vamos a poner saldo inicial de inicio de ejercicio y saldo final anterior al periodo seleccionado. Vamos a dar OK. Y aquí vamos a ver que contamos con los saldos de todas nuestras cuentas activas afectadas en ese ejercicio. Vamos a suprimir títulos para que lo veamos todavía más compacto. Ahora podemos revisar 1 de enero del 21, 1 de enero del 21. Vamos a seleccionar y para esta fecha todos nuestros saldos de las cuentas de balance deben de estar en 0, tanto como para la de resultados, porque en esta fecha todavía no se inician operaciones. Con esto comprobamos nuestro reporte. ¿Cuáles son los errores más comunes aquí? La selección de saldo inicial y saldo final. Otro tema importante para revisar en los reportes son los ajustes de periodo 3.
Para visualizarlos en los importes o no visualizarlos, tengo que hacer uso de la ventanita de ignorar correcciones. Pero si no quiero verlos, tengo que darle tildar en ignorar correcciones. Si quiero que los considere, tengo que quitar el tilde en ignorar correcciones. ¿De acuerdo? Vamos a revisar rápidamente. Primero de enero del 20, 31 de diciembre del 20. Voy a ejecutar. Voy a ubicar las cuentas de gastos. Aquí está. Alimentos y otros gastos fueron los que yo marqué como ajustes de periodo 13, que fueron 100 pesos. ¿De acuerdo? Ahora, voy a decirle que me ignore correcciones. Voy a ubicar nuevamente estas cuentas. Y si ustedes se fijan, aquí ya no está considerado ni de alimentos y no me aparece ya la cuenta de otros gastos. ¿Por qué? Porque le di que me ignorara las correcciones. Vamos a hacerlo nuevamente para que quede más claro. Aquí está, son 3.100 en alimentos y los 100 en gastos. ¿De acuerdo? Ahora, voy a ejecutar el reporte de pérdidas y ganancias. El reporte de pérdidas y ganancias tiene mucho menos criterios de selección, pero está nuevamente el ignorar correcciones, que refiere a lo mismo del periodo 13. Voy a seleccionar que quiero ver en la segunda columna. No quiero ver con saldo cero. Primera columna, moneda local, perfecto. Voy a darle 1 de enero del 20, 31 de diciembre del 20. Y vamos a ejecutar. Aquí está mi información. Puedo desplegarlo a nivel 5 si quiero. ¿Y qué pasa si lo corro el 1 de enero del 21? Me parece en cero, que es como debe estar ejecutado el reporte. Con esto terminamos el proceso de cierre. Si ustedes tienen preguntas adicionales o algún escenario en particular, por favor no duden en contactarnos a Centro de Soporte. Será un gusto para mí atender sus dudas de este proceso. Gracias.